Qué bueno es estar con ustedes nuevamente con una palabra de Dios para ti, la iglesia en las casas. Cada día de la semana procuramos darte una palabra que traiga ánimo, que traiga vigor a tu vida espiritual, a tu vida física, en todos los ámbitos de la vida, pueda fortalecerte y ayudarte. Y en esta hora, qué bueno es que podamos seguir reflexionando en la palabra de Dios. Vamos a ir a Daniel capítulo 6, versículo 16 al 18. Dice Daniel 6, 16 al 18: Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Vamos a reflexionar en esta hora acerca del tema para salir del foso. La porción leída nos hace ver de cómo a Daniel le tocó que atravesar la experiencia terrible de haber sido tirado al foso de los leones. Veamos algunos detalles que son bien importantes retomarlos. Daniel fue condenado al foso de los leones no por ser un malhechor, no por haber cometido errores, no por haber cometido homicidios, sino por honrar a Dios, sino por hacer algo que adoraba y exaltaba el nombre del Señor. Naturalmente, en medio de todo esto estaba la mano maliciosa de los enemigos de la obra, de los enemigos de Daniel. Daniel estaba en Babilonia, y dice en el versículo 1 al 3: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Tremendo. Yo creo que eso ha de haber sido lo que impulsó la vida de los sátrapas para haber actuado maliciosamente para con Daniel. Fueron los sátrapas de Babilonia los que actuaron maliciosa y malvadamente para contra Daniel, al darse cuenta que el rey no solo lo había puesto sobre los negocios del reinado, sino que aparte de eso estaba pensando el rey ponerlo sobre todo. A esta altura ya no está Nabucodonosor, a esta altura es Darío el que está haciendo todo esto. La escritura hace ver que Daniel era superior a todos estos sátrapas. Daniel era uno de los 3 líderes directamente bajo Darío, y él brillaba por encima de los otros 2 líderes porque él tenía un espíritu superior. Daniel tenía una buena actitud en su trabajo y vida, y esto le convertía en objeto de ataques, naturalmente. Por eso es que los sátrapas, los gobernadores, buscaban ocasión para acusar a Daniel. Eso lo dice el versículo 4 al 9, que los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. En otras palabras, dijeron: ya le revisamos todo a este gobernador, ya le revisamos facturas, IVA, renta, ya le revisamos declaraciones, todo lo tiene bien, ya le revisaron por todos lados y no le vamos a hallar. Daniel, dice la palabra, que era íntegro. Daniel era fiel. Daniel administraba los negocios del rey con integridad.
pero estos andaban buscándole algún error, algún vacío, para poder ponerlo en contra del rey Darío. Y ellos mismos dijeron: no, hombre, no lo vamos a hallar si no es en relación a la ley de su Dios. Entonces los gobernadores se juntaron delante del rey y le dijeron: rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u otro fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirme el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Mentirosos los malvados, ¿verdad? Porque Daniel no estuvo en la escritura ni en la constitución de ese edicto, y era uno de los 3 gobernadores generales de las provincias. Pero así es la vida, así es la maldad en el corazón del hombre. Estos hombres se portaron de una manera maléfica contra Daniel, acusándolo delante del rey, pero de manera así, llamémosle, encubierta, hablándole de que nadie, en otras palabras, el edicto que le llevaron al rey era: nadie podía orar, hablar con ningún otro que no fuera el rey. Imagínense el edicto. Entonces ellos sabían que Daniel era un hombre que hablaba con Dios siempre, y ellos dijeron: esto de la ley de su Dios no lo va a poder él hacer a un lado. Por eso es que dicen el 10 al 15, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, ¿qué hizo Daniel? Entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. O sea que Daniel toda la vida oraba. Su estilo de vida era la oración. La oración no era un apagafuegos. La oración no era un salvavidas. La oración no era un cuerpo bombero, ¿verdad?, que llega solo cuando está quemándose la casa. La oración era el estilo de vida de Daniel. Qué enseñanza más linda. La integridad, la fidelidad, la entrega, la búsqueda que Daniel tenía de Dios, pero también la vida de oración que él tenía siempre, la cual nadie le iba a quitar, la cual nadie le iba a limitar. Así que Daniel entró como siempre a orar. Cuando Daniel hizo eso, dice que los acusadores fueron delante del rey y le dijeron: ¿no has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: ¿verdad es? Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Lo tenían bien controlado, lo tenían bien marcado, ¿verdad?, que 3 veces al día él hace su petición. Tremendísima la dinámica de ataque que había venido contra Daniel. Pero el rey Darío, cuando oyó esto, dice, le pesó en gran manera. Resolvió librar la vida de Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librar la vida de Daniel, debatiéndose con todos los de la corte para hacerlo. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Así que rey, tiene que cumplirse. El rey triste, él trató de preservar la vida de Daniel porque le dolió en su corazón. Sabía que Daniel era un hombre íntegro, y qué lindo eso. Sabía que Daniel era un hombre entregado, pero cuando él firmó, no se puso a reparar el hecho de que Daniel no iba en medio de todos los que dijeron que habían armado ese edicto real. Ellos le dijeron: todos lo hemos armado, el edicto real solo lo firmó. Tremendo andar firmando algo, ¿verdad?
sin que antes uno haya reflexionado bien y leído bien. Pero mire qué maravilloso, ¿verdad? Que en medio de todo esto ya vamos a ver que la mano poderosa del Señor estaba para librar a Daniel. Del versículo 16 al 18 vemos que Daniel es preservado en el foso de los leones. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él. Y le sucedió algo: se le fue el sueño. Se le fue el sueño. ¿Quién le quitó el sueño? El Señor. ¿Quién le quitó el hambre? El Señor. ¿Quién le quitó la alegría de los instrumentos musicales? El Señor. O sea que el rey que lo mandó a echar en el foso estaba abatido porque estaba tocando a un hijo de Dios. Es duro cuando alguien toca a un hijo de Dios. Es duro cuando alguien se levanta contra un hijo de Dios. Es difícil salir adelante cuando alguien se levanta contra un siervo del Señor. Y yo creo que por eso al rey Darío se le fue el sueño, se le fue el hambre, se le fue la alegría. Y cuando mandó a echar a Daniel, incluso le dijo: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Fue traída la piedra, fue puesta en el foso, fue sellado, y Daniel quedó dentro del foso de los leones. Pero qué maravilloso es que muy de madrugada el rey Darío, que no había podido dormir, no había podido conciliar el sueño, se levanta. Dice que se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso de los leones. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Esa última expresión, porque había confiado en su Dios. Daniel, en la historia judía, es uno de los hombres que muestra una confianza extraordinaria en la presencia de Dios. Y eso cómo lo necesitamos hoy en día, ¿verdad? La vida se convierte en un foso muchas veces. A veces es un foso de la desesperación. Como decía el salmista en el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová y Él me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Tremendo cuando en la vida se vuelve una batalla continua, una batalla grande en la cual tú no sabes cómo vas a salir de aquella situación. Aún estamos en situaciones delicadas a nivel de nuestro país, a nivel de Centroamérica, América, el mundo entero está en un caos tremendo y que no está llegando al final. Falta un buen trecho en medio de todo esto, y no es que queramos ser negativos, que Dios es tan fiel y grande que puede cortar de tajo toda esta situación de pandemia, pero no lo sabemos. Dios todo lo sabe, cómo lo tiene, cómo lo llevan, pero las condiciones que se viven no son muy fáciles. Inquietan, incomodan, atemorizan, llenan de inquietudes, pero qué maravilloso es aprender a confiar en Dios, porque Él había confiado en su Dios. Daniel fue preservado por medio de la fe.
aunque su causa fue justa y fue acusado injustamente, esas cosas por sí solas no le protegieron delante de los leones. Daniel necesitaba una fe viva y que permaneciera en Dios aún en las circunstancias más difíciles de la vida. En relación a esto, el teólogo Trapp dice: aunque eran salvajes y morían de hambre, aún Daniel fue preservado de las garras y colmillos de estos leones feroces y funestos por el poder de Dios a través de la fe. La fe en Dios es la que hará que los leones se queden amarrados, los leones de la enfermedad, los leones del temor, los leones de la angustia, los leones de acusaciones falsas, malvadas, los leones que se levantan en el caminar de la vida, se detendrán si aprendemos a confiar en el Señor. Qué maravilloso fue que cuando el rey le habló, Daniel pudo decir desde adentro: Dios me ha librado, Dios me ha librado, envió a su ángel y me protegió. Los ángeles son reales. En pleno siglo, ¿verdad?, 2020 en que vivimos, Dios nos ha librado de muchas cosas. Y yo sé que muchos de los que están ahorita sintonizados, conectados, están claros de que Dios es fiel para librarnos. Y que lográramos escuchar testimonios de lo que Dios está haciendo. Tenemos muchos testimonios de cómo Dios ha protegido, guardado, guiado. Ciertamente hay siervos y siervas que han ido y han partido para estar en la presencia del Señor. Pablo mismo lo decía: porque para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. No sé qué escoger, si vivo pero estoy ausente del Señor, si muero, ¿verdad?, estoy presente con el Señor pero estoy ausente de ustedes. O sea que para Pablo morir no era un temor, no era una derrota. La muerte para los hijos de Dios no es una derrota. La muerte para un siervo o una sierva de Dios no es una derrota, porque morir en esta tierra es estar presentes con Dios, es estar presentes con el Señor, y esa es la bendición grande que podemos tener. ¿Cómo fue que Daniel llegó a ese punto? Porque ese hombre era un hombre de oración, era un hombre de entrega delante del Señor, era un hombre que había llegado a conocer a Dios en todos los aspectos de su vida. Qué maravilloso es ver cómo Daniel llegó a conocer a Dios de una manera extraordinaria. Sale del foso, Darío da la orden de que sean traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, porque todo lo que se siembra se cosecha, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al foso de los leones cuando los leones se apoderaron de ellos, y dice que quebraron todos sus huesos. Y después de eso, Darío decreta que todos deben de honrar al Dios de Daniel. ¿Vale la pena confiar en Dios? ¿Vale la pena esperar en Dios? ¿Vale la pena honrar a Dios? ¿Saben por qué? Porque eso va a engrandecer el nombre del Señor en todo lugar. En tu comunidad, en tu casa, en tu trabajo, donde sea que tú te movilices, va a honrar a Dios cuando tú te mantienes firme y fiel y constante delante de la presencia del Señor. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sean multiplicadas. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es Dios viviente, permanece por todos los siglos, su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el Persa. Qué palabras más preciosas las que un rey pagano, Darío, está hablando en cuanto a Dios. ¿De quién lo aprendió? De un siervo de Dios, de Daniel. Daniel, que se entregó tanto a Dios que impactó la vida de monarcas. 4 monarcas, 2 monarcas, los más conocidos babilónicos,
y 2 monarcas medo-persas fueron los que estuvieron en esta etapa de Daniel. Y mire, monarcas venían, monarcas iban, y Daniel permanecía firme. ¿Por qué? No era el hombre el que lo tenía ahí, era Dios el que lo tenía ahí, pero se cuidó en su integridad y en su búsqueda delante del Señor. Amados y amadas que están conectados a esta hora, vale la pena confiar en Dios, vale la pena clamar a Dios, vale la pena alabar a Dios, adorar a Dios, honrar a Dios, porque Dios honra a los que le honran. Que no se te olvide esta palabra y que cada día honres a Dios con todo tu corazón. Y para ti que te quieres entregar al Señor, no te desconectes sin antes hacer la oración que sigue. Déjame orar rápidamente por cada uno. Señor amado, bendice a cada uno de mis hermanos. No sé cuántos se encuentran en el foso de los leones, en el foso de la desesperación, de la angustia. Bendígalos, ayúdalos, Señor, y que su mano maravillosa les saque adelante y nos saque adelante, Señor. Nos bendiga, nos ayude, nos fortalezca y estemos fortalecidos en todo momento. Y mis amigos, impáctales para que no se desconecten hasta entregarte su corazón a través de la oración final. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Haz esta oración de entrega al Señor. Para ti que has oído la palabra de Dios y tu corazón ha sido impactado por el Espíritu Santo y quieres entregarle tu corazón al Señor, puedes orar conmigo en este momento. Cierra tus ojos y ora de la manera siguiente. Señor Jesucristo, gracias por haberme dado la oportunidad de escuchar tu palabra. La palabra ha traído fe a mi corazón, por lo cual en este momento te lo entrego, te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Perdóname, redímeme y cámbiame, Señor, porque solo no puedo, Jesús. Así que desde este momento quiero ser tu hijo. Por lo tanto, reconóceme como tu hijo y desde este día caminaré bajo tu voluntad como mi Padre Celestial. Amén. Gloria a Dios. Luego de esta oración quiero darte la bienvenida a la familia de Dios. Como familia, uno de los elementos importantes es la comunicación, así que queremos que te comuniques con nosotros. A través de todo el mensaje tú estuviste viendo las diferentes modalidades en que puedes comunicarte con nosotros para siempre tener una palabra de bendición para tu vida. Dios te bendiga.